Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí en la Iglesia Bautista de Forma Memorial, aquí en la ciudad de New Wellington, en el estado de Carolina del Sur de los Estados Unidos, en Norteamérica, pero también le queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial, donde nosotros estamos transmitiendo este programa, este ministerio de enseñanza en el Talmid. Y note que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida, donde nosotros estamos enseñando la palabra expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También note bien que hemos recibido todas sus preguntas y vamos a responder a sus preguntas en esta nueva sección de escritura que estamos estudiando hoy día. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, y vamos a comenzar a estudiar los primeros 13 versículos del versículo 1 al 3. Ahora llegamos a un nuevo capítulo, Romanos capítulo 15, que tiene 33 versículos, pero la primera sección lo vamos a tratar, va a ser del versículo 1 al 13, y aquí está hablando el tema que el apóstol Pablo está desarrollando aquí, desempeñando, es las marcas de una firme comunión, las marcas de una firme comunión dentro de la iglesia. Las marcas de una firme comunión dentro de la iglesia. Y esto es importantísimo. Vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a hacer poco a poco, lento, para asegurar que estamos acumulando y también incorporando las verdades de la palabra con el propósito de vivir estas tremendas palabras que el apóstol Pablo está compartiendo con nosotros a través y por medio del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a leer versículo 1 al 13, por favor, en Romanos capítulo 15, esta nueva sección. Tenemos una nueva aventura aquí, comenzando con versículo 1, dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ante bien, como está escrito: los vituperios de lo que te injuriaban cayeron sobre mí. ¿Por qué? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, versículo 7, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alabar al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire bien lo que está diciendo aquí, estos primeros 13 versículos. Ahora, vamos a orar, pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos podamos someter a su santísima palabra. Perdón. Señor Padre, primeramente, como siempre, gracias por permitirnos entrar en tu presencia, Señor. Sabiendo que hemos sido redimidos por la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor.
que no merecíamos, pero por su amor enriquece en abundancia, los ha derramado sobre nosotros para asegurar que podemos entrar y ser adoptados como hijos de Dios en tu familia, en la familia de nuestro Padre Celestial, Señor. Una vez más, Señor, arresta nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, nuestras opiniones, nuestros prejuicios, Señor, que nosotros podamos oír con claridad lo que dice tu palabra, con el propósito de aplicar tu palabra para tu honra y tu gloria y el bien nuestro. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchas veces me gusta leer no solamente la versión protestante, pero también la versión católica, porque muchas veces esa versión que es una buena traducción, si no lo sabes. Tú tienes que entender que la traducción es excelente, el asunto es que la práctica es otra cosa, pero la traducción es excelente. ¿Por qué? Porque la palabra dice la misma cosa. Mire bien. Yo quiero aprovechar esto, y no hay lo que dice una vez más, del versículo 1 al 13, sí, una vez más, pero ahora escuche la versión católica, lo dice así. Los que somos fuertes, en versículo 1, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura. Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Y todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Versículo 6, para que todos juntos y una sola voz alaben al Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostró así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos, nosotros, alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte, la Escritura dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otro lugar dice, naciones y pueblos y todos alaben al Señor. Isaías también escribió, brotará la raíz de Jesé, que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer una breve introducción aquí en esta nueva sección de Escritura, este nuevo capítulo que estamos estudiando, y luego le voy a proveer un bosquejo, un esquema en cual nosotros podemos colgar nuestro sombrero punto por punto para entender la enseñanza sistemáticamente hablando. Y note bien conmigo que este pasaje que acabamos de leer en la versión protestante, en la versión católica, este pasaje es una continuación del capítulo anterior del capítulo 14. Y señala claramente las marcas de una iglesia fuerte, Una vez que se estudia este pasaje, el creyente no puede reclamar que no conoce cuál es su deber. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su deber? ¿Y cuál es su deber dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo como creyentes? Se define claramente la parte del creyente en la edificación y también en el fortalecimiento de la iglesia. Note bien, ya sabes por cuál camino, cuál es el tema que se nos va a llevar a nosotros a través de los primeros 13 versículos aquí en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 13. Vamos a utilizar 5 puntos principales sobre este concepto que se está anotando aquí para nosotros, que son las marcas, nota bien, las marcas
de una iglesia verdadera, ¿no? Las marcas de una firme comunión dentro de la iglesia. Y hay 5 marcas que se van anotando aquí en los primeros 13 versículos. Número 1. Marca número 1. El firme soporta las debilidades del débil. Repito. El firme soporta las debilidades del débil. Eso lo vamos a tratar en el versículo 1, 2 y 3 en detalles. Punto número 2. Marca número 2. Cada uno estudia las Escrituras. Y eso lo vamos a detallar en versículo 4. Punto número 3. Marca número 3. Cada uno trabaja por la armonía. Dentro de la iglesia. Y eso es versículos 5 y 6. Punto número 4. Marca número 4. Mira bien, todos se aceptan unos a otros sin discriminación. Y eso lo vamos a tratar en detalle, versículos 7 al 12. Y luego, marca número 5, ¿no? El Dios de esperanza llena a todos. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 13. Vamos a arrancar y comenzar con el primer punto, la primera marca, ¿no? Que eso, y se trata sobre la fraternidad, ¿no? El ministerio y el débil y sus debilidades, ¿no? En una iglesia fuerte, el que está firme soporta las debilidades del débil. Mira bien lo que dice una vez más, versículo 1 al 3, vamos a regresar aquí, porque es importante que nosotros sembramos, establecemos y fundamentamos todo en la palabra del Señor. Una vez más, y lo he dicho en el pasado, note bien, que la voz del pastor no es importante. La opinión de Eddie Ildefonso no es importante. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Por esa razón nosotros invertimos mucho tiempo leyendo la palabra en voz alta repetidamente. ¿Por qué? Porque quiero asegurar que es la palabra que estamos escuchando, no la opinión de Eddie Ildefonso. Amén. Yo siento, yo pienso y yo opino. Eso no tiene lugar aquí, con todo respeto. Esas 3 banderas, yo pienso, yo siento, yo pienso y yo opino. Eso no tiene no tiene ningún valor aquí. Ningún valor aquí. Mira bien, quiero que te vea que en versículo 1, 2 y 3, una vez más, en la versión protestante dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ante bien como está escrito: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. En la versión católica lo dice así: los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas que para su bien y para la edificación mutua, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en Él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Quiero que note que los creyentes débiles son descritos en capítulo 14 en detalle, y te recuerda que, a través de los últimos, 5 domingos, tuvimos desempacando, o 6 domingos, desempacando ese capítulo 14, si tú te recuerdas muy bien. Ahora, yo no voy a revisar eso de nuevo, pero le quiero recordar. Y son los que juzgan, los que se quejan, los que murmuran y critican. Y eso está bien claro allá en Romanos capítulo 14, versículos 2 y 3, versículo 10, versículo 13. Y también los que todavía confían en una conducta legalista, ¿no? Una conducta de prohibiciones y mandatos. Y recuerda que estuvimos hablando de eso en Romanos capítulo 14, versículo 1 y versículo 14 y 15.
Pero quiero que note que hay una palabra aquí que se encuentra en capítulo 14 de Romanos, pero también aquí en versículo 1, 2 y 3, el concepto es la palabra soportar en Romanos capítulo 15. Esta palabra soportar. Ahora, en griego, esta palabra es la palabra bastisian en griego, ¿no? Y no significa, mira, a ver, no significa soportar en el sentido de aguantar y tolerar una actitud molesta. Esta palabra soportar no quiere decir eso. Muchas veces le aconsejamos a un hermano o una hermana, por favor, aguantar a esta persona porque tú sabes, así es. Este no es el significado de esta palabra soportar en este contexto. La palabra aquí significa llevar consigo al débil. Es llevar consigo al débil, sostenerlo, llevarlo como un padre o una madre llevará a un hijo con amor y ternura, con comprensión y cuidado. Note que esta es una actitud completamente distinta, muy diferente. Ay, tengo que aguantar a esta hermana, tengo que aguantar a este hermano. Muy diferente a tenerle comprensión a un niño, un hijo, ¿ves? Y con ternura llevarlo y sostenerlo para ayudarlo. Y este es el sentido que el apóstol Pablo está usando esta palabra soportar. Y esto es lo que está bien claro aquí, ¿no? Y mira bien, y depende de qué versión de la Biblia tú tienes, soportar, sobrellevar, note bien conmigo. Vamos a ver. Hay varias cosas que yo quiero compartir aquí. Número 1. Y aquí está la primera pregunta, porque tú sabes que para nuestra audiencia televisiva radial, y ustedes ya saben que ellos envían sus preguntas porque anunciamos anticipadamente que vamos a estudiar la siguiente escritura la próxima vez, y ellos comienzan a leer y estudiar, y cuando tienen preguntas envían sus preguntas. Esta es la primera pregunta. Mira bien, punto. Y quiero convertir esta pregunta de parte de nuestra audiencia, quiero compartir este punto como el primer punto, ¿no? Esta pregunta como el primer punto. Mire bien, ¿cómo podría prevalecer en la iglesia una actitud como la descrita? Yo me quedé, wow, me gustó la pregunta. Ve, hay gente que están escuchando, mire bien, y están prestando atención, pero están pensando, están mecanizando la cosa. Mira bien, quiero convertir esta pregunta como punto número 1. Escucha la pregunta. ¿Cómo podría prevalecer en la iglesia una actitud como la descrita? Bueno, la Escritura da claramente la respuesta. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Y te recuerda que estuvimos hablando de esto cuando estuvimos estudiando Romanos capítulo 14. Es así de simple. No nos agrademos a nosotros mismos, sino agrademos a nuestro prójimo. Vivamos para su bienestar y su edificación. Mira. Yo creo que algunas veces la gente, ¿cómo digo? En haciendo el bien se molestan. ¿Hasta cuándo tengo que seguir dándole y cuidándolo y viendo por su bien y su bienestar y tratándolo con amor y con respeto y con ternura y con compasión, con comprensión y entendimiento, etcétera? ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Así no es Dios con nosotros? Es interminable. La gente dice, bueno, yo puedo ayudar, yo puedo prestarle esto, yo le puedo amar hasta cierto punto. No, hombre, así no funciona si eres un creyente verdadero. Pero si es un falso pagano feliz, bueno, eso es otra cosa. ¿Te recuerdas cuando le hicieron la pregunta a Jesús? ¿Hasta cuándo y cuántas veces tengo que perdonar a este bendito? Y Cristo le dijo, 49 veces 7. Y le digo, ¿cómo? 70 veces 7. ¿Cómo? En otra palabra, era un número interminable.
Siempre, para siempre, para siempre. No importa lo que queramos. No importa lo que queramos, escúcheme bien. El lugar donde quisiéramos ir, no importa lo que queramos, la bebida que deseemos tomar, no importa lo que queramos, la comida que nos gustaría comer, no importa lo que queramos, la película que deseáramos ver, no importa. Si va a ser piedra de tropiezo para nuestro hermano, no lo hagamos. Ese es el punto. Agradamos, ayudamos, sostenemos y vivimos para el bienestar de nuestros hermanos y nuestras hermanas para que puedan ser edificados y fortalecidos en la fe. Ese es el trabajo nuestro. ¿Me entiende? Ese es el trabajo nuestro. Eso es lo que se espera de nosotros. Y así debe ser. Incuestionable. Y lo ha dicho varias veces en el pasado. Y te recuerdo la semana pasada que estaba hablando sobre eso. Mira, imagínense si todo el mundo se está buscando el bien del otro. Imagínense todos en la iglesia se están buscando el bien del otro, el bien del otro, el bien del otro. Y tú me vas a decir que el bien suyo no se va a cubrir, el bien suyo no se va a cumplir. Seguro que sí. Nosotros no somos perros marcando nuestro territorio en cada árbol. ¿Nunca he visto a los perros en las calles? Van orinando al lado del edificio, o si no, a un lado de un carro o un árbol para notarle a los otros perros que esto es mío, este es mi territorio. Olvídate, así no somos y no debemos ser. La segunda cosa que yo quiero comunicar, que es esto, número 2, el creyente, punto número 2, el creyente tiene el mayor de todos los modelos. El creyente tiene el mayor de todos los modelos en todo el mundo para negarse a sí mismo y vivir para el prójimo. Este es un concepto obviamente radical, porque la tendencia nuestra es vivir las vidas nuestras. Señor, bendice los míos y los demás que se vayan con los píos. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo hoy día? Jesucristo mismo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ni aun Él se agradó a sí mismo. Note el punto, Cristo no vino para agradarse a sí mismo. Mira, Cristo no hizo una oración así. Cristo no oró así. Él no dijo, Padre, quita de mí esta copa de sacrificio y negación, no importa lo que sea. Esa no fue la oración de Cristo. Él no dijo, Padre, quita de mí esta copa de sacrificio y negación, no importa lo que sea. Fue a lo contrario. Mira, te lo voy a mostrar. Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mira bien lo que dice. Yo creo que tú sepas. La oración de Cristo no fue la siguiente. Él no dijo, Padre, quita de mí esta copa de sacrificio y negación. No importa lo que sea. Él no dijo eso. Lo que él dijo fue, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero, pero como tú lo quieres. Esa debe ser nuestra oración si nosotros vamos a ser de bendición a nuestro prójimo. Así debe ser. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Jesucristo es el ejemplo del creyente. Jesucristo es el ejemplo de todos nosotros como creyentes que busca agradar a otros en lugar de agradarse a sí mismo. Mira, el apóstol Pablo lo dice de otra forma. En el libro de Filipenses, vamos a hojear la Biblia juntos, por favor. Vamos a hojear la Biblia, por favor. Filipenses capítulo 2. Y mira bien lo que dice el apóstol Pablo. Y Pablo dice así en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Del versículo 5 al 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él dice,
Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Pregunta, ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Él es nuestro ejemplo. Dejemos, por favor, abandonemos, por favor, de compararnos unos a los otros, porque eso no tiene sentido. Es compararnos con lo que dice la palabra del Señor y la vida de Jesucristo. Ahora escuche la voz del apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 2, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos juntos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, por favor. Repito, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Mira bien lo que dice el apóstol Pedro. Y él dice así. Pues para Cristo fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para sigáis sus pisadas. Quédese ahí conmigo, por favor, en 1 Pedro, y vamos a ojear al siguiente capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, por favor, y note bien lo que dice el versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, mira bien lo que dice la palabra del Señor. Por favor, vamos a ojear la Biblia ahí, siguiente capítulo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿De dónde saca esa idea? Vamos a regresar al Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53. Y miren bien lo que dice en versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice así, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué espíritu glorioso! ¿Qué espíritu glorioso prevalecería en la iglesia si esto realmente fuese puesto en práctica, como las Escrituras dicen, por cada uno de nosotros, unos por los otros, todos por los otros, unos por los otros, Este es un concepto que es repleto en la Biblia. Pues, cuando llegaste a los pies del Señor, su salvación fue una experiencia individual, eso es cierto. Fue individual su experiencia, ¿no? Vos y Dios, eso es cierto. Pero después de eso, después que tú puedes presenciar, saborear y tener la experiencia salvífica, ahora tú y yo entramos en una comunión, en una iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora somos parte de algo más grande que de nosotros mismos. Ese es el punto. El problema es que la gente viene a la iglesia como una persona individualmente, entran individualmente, participan individualmente y salen individualmente. No piensan en lo demás. Este es el problema de la iglesia moderna hoy día, o de la iglesia postmoderna, porque ya hemos abandonado la época moderna. El pasado moderno, y ahora estamos en la postmoderna, donde el egocentrismo es lo que domina la vida de la mayor parte de la gente que entra por las puertas de las iglesias. ¡Qué espíritu glorioso!
prevalecería en la iglesia si esto realmente fuese puesto en práctica, como la Escritura dice, por cada uno de nosotros. Abre sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos. Vamos a dejar Isaías y vamos hasta Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, mira bien lo que dice la palabra, Señor. Hechos capítulo 20, versículo 35. Versículo 35, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 35. Escuche bien lo que dice la palabra, Señor. Y dice así: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Este es un concepto completamente, radicalmente diferente. Me llama la atención que nosotros, permíteme generalizar mi comentario. Y si cae sobre ti y te pega, diga ay. O si no, diga amén. Pero mire, escuche bien. Nosotros no hemos aprendido unos conceptos bíblicos que los judíos sí. Es interesante cuando uno estudia la vida de los judíos. Ellos crían a sus hijos de una forma muy diferente que nosotros. Pero muy diferente, muy diferente de nosotros. Nosotros ni pensamos en esos términos. Y lo que ellos hacen me llama mucho la atención. Porque cuando ellos están criando a sus hijos, ellos educan a sus hijos de una forma muy distinta. De pequeño, no solamente es tirar la basura en casa, limpiar el cuarto, hacer la casa, lavar la ropa. Ellos tienen todo. Hombres y mujeres tienen que participar en todo en el hogar cristiano, en el hogar judío, perdón. Y una de las cosas que ellos hacen, le dan sobres. ¿Tú sabes como el sobre de una carta? Y en cada sobre le dan como 4 o 5 sobres, si me recuerdo bien, ¿no? Y le pagan a los hijos, los padres. Qué astucia. Los padres le pagan a los hijos para cumplir con sus tareas en casa, para sus tareas en las propiedades, sus tareas educativas cuando están estudiando. Y los niños van acumulando este dinero. Pero uno de esos sobres, escuche bien, uno de esos sobres es el siguiente. Es un dinero que ellos ponen en el sobre para regalar, para dar. Interesante, ¿no? Para dar. Y en ese sobre, cada niño lo tiene y se va criando, va madurando, y luego ellos tienen una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la siguiente: ellos van a buscar con propósito, intencionalmente, a un necesitado. Y luego ellos sacan el dinero de ese sobre y se lo dan. Y así son criados los judíos. Y tú quieres saber por qué ellos son ricos. Porque es un pueblo, mira, bendecido abundantemente. Es una locura la bendición que tienen los judíos. Porque ellos siempre están dando. ¿Por qué? Porque le enseñan a los hijos desde pequeño que acumular riquezas no es para ellos mismos. Es para buscar el bien de los demás. Buscar el bien de los demás. Repito, buscar el bien de los demás. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos entienden que la riqueza, la prosperidad, no es solamente para ellos.
es buscar el bien de los demás que son más débiles y necesitados. Y ellos regalan, nunca prestan, regalan. Y no le permite a la persona que ellos ayudaron a regresar y devolverle el dinero. Busque otra persona que necesita. Regrese conmigo Hechos capítulo 20. Mire bien ahora. Aquí en Hechos capítulo 20 dice aquí versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que a recibir. Dar que recibir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora vamos a rezar a Romanos capítulo 15, versículo 4. Versículo 4. Este es el segundo punto en nuestro bosquejo. Esta es la segunda marca, por decirlo así, ¿no? Acabamos de hablar sobre la primera marca. Ahora note bien la segunda marca, ¿no? Y aquí está hablando sobre las escrituras y el estudio. Las escrituras y el estudio. Mire bien. En una iglesia fuerte, mire bien, cada uno estudia las escrituras. Este es el problema de la iglesia latinoamericana. Este es el problema de la iglesia hispanohablante, que somos vagos, arrastrando chancla. Es que no me gusta leer, no me gusta estudiar. Con razón estamos jorobados como estamos. Somos vagos y orgullosos de ser vagos. Una verdadera iglesia fuerte es una iglesia que está estudiando las escrituras. El pastor señalando al pueblo a las escrituras, permitiendo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo haga la obra en la vida de cada una de esas personas. Te voy a mostrar. Versículo 4, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Mire bien. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Perdón, mire bien. En la versión católica, versículo 4. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanza. Mira, ¿cómo es que tú esperas tener esperanza si no entiendes lo que dice la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo? Este es un gran versículo. Este es un gran versículo acerca del propósito de las Santas Escrituras. En términos sencillos, nos dice que Dios nos dio la Biblia. Punto número uno. Las Escrituras fueron dejadas para nuestra enseñanza. Las Escrituras fueron dejadas para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestra dirección, para nuestra orientación. Eso es importante entender. Permíteme, otra vez con la Escritura. Si vamos a hablar de la Escritura, tenemos que leer la Escritura, ¿no? Si no tiene sentido. Mi comentario no tiene ningún sentido. Mira que abre su Biblia en Juan capítulo 20. Vamos a ojear la Biblia, por favor. Vamos a la izquierda y vete a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 20, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 20. Y noten lo que dice el versículo 31. Versículo 31. Y dice lo siguiente. Mira bien. ¿Estamos juntos? Versículo 31. Mire bien. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otra palabra, para que tengáis vida eterna en su nombre. Vamos al siguiente libro, Hechos capítulo 17. Repito, vamos a ojear juntos. Hechos capítulo 17, versículo 11. Versículo 11, miren bien. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice lo siguiente. Dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica,
Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No eran vagos. No eran vagos. ¿Qué es lo que te puedes imaginar lo que hace la mayor parte de la gente después del culto? ¿Qué es lo que hacen? Van a comer, darse una gran jartada. Van a comer para darse una gran jartada. Hablar tonterías. Hacer un montón de cosas. Es raro cuando tú encuentras un hermano, unos hermanos, o un hermano o hermanos, plural, singular, que se sienten a comer y después escudriñan la palabra. ¿Qué fue lo que dijo el pastor hoy día? ¿Es cierto lo que dijo en la palabra? Nunca escudriña lo que dice la palabra o lo que dijo el pastor del púlpito. Entró por este lado y salió por el otro lado. O si no, estaban durmiendo, roncando, tomando su siesta y ni siquiera entró. ¿Por qué somos un pueblo tan vago? Es que no me gusta leer. No me gusta leer. Con razón actuamos como mulas. Regrese conmigo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Mira bien lo que dice la palabra. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin con y de que el propósito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La única forma que tú puedes depositar y desarrollar su esperanza es en la verdad de la palabra de Dios. Abrir nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, por favor. Versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, mira bien, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese es el propósito de la palabra. Ese es el propósito de la palabra. ¿Entienden? Vamos, adelante. 2 Timoteo, por favor. Abrir nuestra Biblia. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, por favor. 2 Timoteo capítulo 2, por favor. Note bien lo que dice la palabra, Señor. 2 Timoteo capítulo 2. Mire bien, te quiero mostrar. Pablo le está martillando esta cosa. Está clavando esta cosa. Le está pegando duro a esta cosa. Yo me imagino si Pablo estuviera aquí con nosotros hoy día, él estuviera regañando a la iglesia hispanohablante. ¿Por qué? Porque somos vagos para leer, vagos para estudiar la palabra. Queremos todo que sea regalado. Dame. Y no nos dan ninguna vergüenza. Con razón, muchos de mis colegas, pastores hispanos, aún son vagos para estudiar. Y le dan una charla de 20, 30 minutos. Y la gente feliz de mantenerse ignorantes de lo que dice la palabra del Señor. Note bien conmigo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia, no con chanclas arrastradas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Como quién? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quédese ahí conmigo. 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, por favor.
En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, mire, esto es increíble. Toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. De Génesis a Malaquías, de Malaquías a Génesis, de Mateo a Apocalipsis, Apocalipsis a Mateo. Toda la Biblia, de Apocalipsis a Génesis, Génesis a Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para hacer 4 cosas. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Primera de Juan capítulo 5, por favor. Primera de Juan capítulo 5, mire bien lo que dice la palabra del Señor en versículo 13. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, por favor. Note bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, note la segunda cosa, punto número 2. Ese fue el primer punto. Punto número 2. Las Escrituras fueron dadas para estimular. Las Escrituras fueron dadas para estimular, ¿qué? Para estimular tres cosas dentro de la iglesia. Repito, punto número, las Escrituras fueron dadas para estimular 3 cosas dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Número 1, paciencia. Paciencia, mire bien, paciencia. Quiero que lo vea conmigo, paciencia. 2, consuelo. Consuelo, mira bien. Número 2 es que es consuelo, mira bien. 3, esperanza. Vamos a regresar, por favor, a versículo, a consuelo, el segundo. Esta palabra consuelo es una palabra interesante. Es la palabra en griego parakleseos, es una palabra en griego y significa darle aliento, darle consuelo, darle solaz, darle ayuda, exhortación, suplicación, sea lo que fuera necesario para la consolación del creyente, las escrituras se lo dan. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos, por favor. Juan, capítulo 8, por favor, vamos juntos. En Juan, capítulo 8, mire bien lo que dice la palabra del Señor en versículo 51. Juan, capítulo 8, versículo 51, dice así, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Tú crees que eso no es consuelo? Seguro que sí. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Estamos en capítulo 8, vete capítulo 14. Mira bien lo que dice. En capítulo 14 dice lo siguiente, en versículo 15 y 16. Juan, capítulo 15 y versículo 16 dice así, dice... Si me amáis, el Señor está hablando, si me amáis, guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para ¿qué? Para siempre. Esto es consuelo. Consuelo. Juan capítulo 14, ese mismo capítulo, baje hasta versículo 23, por favor. Versículo 23, Juan capítulo 14, versículo 23, dice así, dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Mira bien lo que dice en Juan capítulo 16. 2 capítulos más.
Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Mira la esperanza que nosotros hallamos en la palabra. Regrese conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 4. Regrese a Romanos capítulo 15, versículo 4. Hablando de la esperanza, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, las escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Mira bien, abre su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y primeramente y también al griego, al gentil. Permíteme cerrar con esta idea. En 1 Pedro, la última escritura, 1 Pedro capítulo 1, por favor. 1 Pedro capítulo 1, mira lo que dice versículo 20, 21, 22, 23. Vamos a leer estos últimos 4 versículos, del versículo 20 hasta 23, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 a 23. Y escuche bien. Y aquí voy a insertar la palabra, ya destinado, ya Cristo destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, para la palabra de Dios que vive permanente y para siempre. Amén y amén. ¿Escucharon la palabra? Vamos a orar. Señor, Padre, te pido, Señor, que tome tu palabra, que está impregnada Señor, con el Espíritu Santo, y que sea depositada en el corazón de cada persona que está presente aquí y cada uno que está sintonizando a través de los medios de comunicación, Señor, no importa que sea por las redes sociales, o sea por la televisión, o sea por las emisoras, Señor. Que cada uno llegue al momento, Señor, de entregarse completamente, Señor, libremente en las manos suyas, reconociendo que la única esperanza que tenemos es en tu persona, en la persona de Jesucristo. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.